Una vez más, agradezco la aceptación que siempre dan a nuestras convocatorias de webinar que semana a semana hemos estado realizando desde el año 2020, coordinados por esta dirección. Nuestra misión como institución rectora de la investigación que ejerce gobernanza en la producción de conocimiento científico, estratégico, útil para la salud pública, es precisamente poner en discusión y en la palestra de esta discusión temas tan vigentes como este proyecto que hoy nos ocupa, el proyecto de medicina de precisión, un proyecto urgente e impostergable para el país. Este ha tenido la participación de expertos nacionales e internacionales, seleccionados minuciosamente para traerles la oportunidad de interactuar con los portadores de conocimientos que nos permitan actualizarnos y poner en discusión la medicina de precisión, la medicina personalizada en diferentes ámbitos de las ramas de la medicina. En este caso, la oncología de precisión. La invitada de este día, nuestra invitada, es la doctora Jenny Lisette Castro de Hernández, graduada de la Universidad del Salvador, con posgrados en Medicina Interna y Oncología Médica, ambos en el Hospital Rosales. También es Fellowship en Oncología del Instituto Catalán de Oncología de Barcelona, España, en 2006. Actualmente la doctora se desempeña como médico de staff de oncología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en el Hospital Nacional Especializado Rosales. Es miembro de la American Society for Clinical Oncology, ASCO, y de la European Society for Medical Oncology, ESMO. Dejemos entonces a la doctora Jenny Castro Hernández darnos esta ponencia y transferirnos estos conocimientos. Le agradecemos, doctora, le damos la bienvenida al Instituto Nacional de Salud y agradecemos a todos los asistentes cerrar sus cámaras y sus micrófonos para captar la atención de nuestra invitada a este cónclave que es tan importante en el contexto de un punto de inflexión tan grande para el país como la creación de un proyecto de medicina de precisión. Bienvenida y les cedo las cámaras. Realmente esto es algo muy revolucionario, pero apasionante para todas las especialidades, pero principalmente para oncología, porque nosotros hemos comenzado a ver que la medicina de precisión se está volviendo una necesidad imperante para el manejo adecuado de nuestros pacientes. Así que yo voy a tratar de dar algunas pinceladas porque es un tema bastante amplio, que tiene... No es novedoso, yo siempre le digo que esto es una actualidad, pero de mucho tiempo atrás vienen los datos de que la medicina de precisión va a ser la medicina del futuro. Bueno, cuando nosotros hablamos de medicina de precisión o medicina personalizada, en particular a mí me gusta más el término medicina de precisión, porque estamos en el camino hacia la medicina personalizada. Esto es una de las novedades con las que nos hemos encontrado en los últimos años que han venido a hacer un cambio bastante drástico en el manejo de los pacientes. Pero realmente aquí vamos por el camino correcto y esto ha sido desde el advenimiento y el conocimiento de lo que es el genoma humano. Cuando nosotros hemos comenzado a investigar cómo son las enfermedades, su evolución, cómo se comportan genéticamente, los patrones hereditarios que tienen y también las diferentes respuestas que un tumor puede tener, aún siendo el mismo tipo de cáncer entre un paciente y otro, ya se venía desde antes pensando que algo sucedía, que porque algunos pacientes tenían tan buenas sobrevidas y habían otros pacientes que la enfermedad progresaba. Entonces, en el concepto de medicina de precisión, una de las principales revoluciones en el tratamiento de los pacientes con cáncer ha sido poder establecer decisiones terapéuticas de una forma personalizada, es decir, en función de las características genómicas y moleculares del tumor. Esto es en cada paciente y esto es lo que nosotros denominamos medicina de precisión. Cabe aclarar que la medicina de precisión tiene ciertas características que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, los tratamientos siempre van a ser dirigidos a alteraciones muy puntuales moleculares o genómicas. Van a dar mayor especificidad y eficacia con un menor perfil de toxicidad, pero este porcentaje todavía es bastante limitado.
nosotros podemos saber que a pesar de que el genoma humano ha sido ya develado y que tenemos muchos datos de los tumores en sí, no todos los pacientes tienen lo que nosotros los oncólogos llamamos driver o objetivos que puedan ser accionables o puntos en los cuales nosotros podríamos tener alguna terapia que dar. Es como un 20% de los pacientes los que se benefician de esto, pero cuando un paciente se beneficia, lo que se ve en respuestas es muy maravilloso. Y la otra cosa que tenemos que ver son el costo-beneficio, porque a veces estas pruebas tienden a tener costos elevados en lo que nosotros administrativamente llamamos, pero cuando vemos los beneficios que se pueden obtener en cuanto a sobrevidas, o incluso a veces no darle un tratamiento a un paciente cuando tenga un gen de multiresistencia, que sería mucho más dañino a causarle toxicidad, y a este paciente también, aparte de causarle toxicidad, no vamos a obtener ninguna respuesta. Entonces, cuando valoramos esto de costo-beneficio, tenemos que ser muy cuidadosos para poder obtener, pues decir que un paciente se va a beneficiar de esto. ¿Y qué sucede con la medicina de precisión? ¿Esto es una novedad o una actualidad? Yo pienso que viene siendo algo que se está actualizando. Lo novedoso viene desde antes, desde que clasificamos el cáncer por definiciones puramente histopatológicas. Recuérdense que cuando hablamos de cáncer, son miles de tipos de cáncer. Yo, que soy especialista en sarcoma, le puedo decir que de sarcoma son 80 tipos de sarcoma y cada sarcoma tiene subtipos. Esto es como yo les explico a mis pacientes muchas veces, que es como hablar de un perro. Si alguien me dice, tengo un perro, tengo que saber el tipo, ¿verdad?, de perro que tiene para saber a lo que me voy a enfrentar. También tenemos que ya se sabía mucho de los receptores de andrógenos, que son muy específicos para patología de próstata, por ejemplo. Esto ya es un descubrimiento bastante viejo. Y tenemos también los receptores de estrógeno, progesterona en cáncer de mama, que vinieron a hacer una revolución. Antes el cáncer de mama se manejaba igual e idénticamente en todas las pacientes. Un cáncer de mama era un cáncer de mama y recibía la misma quimioterapia, recibía el mismo tipo de cirugía, las mismas dosis de radiación. Con descubrir estos receptores ya se pudo ser un poquito más específico para tipificar a los pacientes y saber quiénes se beneficiaban de darles una terapia después de sus quimioterapias por 5 años con bloqueo hormonal. Luego, con el advenimiento de otros, como son el CD20 linfomas, aparecieron medicamentos que vinieron a cambiar rotundamente lo que es la sobrevida de estos pacientes. Y en cáncer de mama, el descubrimiento de un receptor del HER2-Neu, también que eran las pacientes que tenían la menor posibilidad de sobrevida, las pacientes que nos formaban metástasis, las pacientes que en el advenir de 2 años estaban con recurrencias y progresando. Al obtener nosotros el conocimiento de este receptor y poder, a través de la ciencia, que emergieron medicamentos muy novedosos y que día con día se van modificando y van saliendo otros, hemos podido cambiar prácticamente la historia de estas mujeres. Incluso nosotros contamos con casos de pacientes que tienen 5 o 6 años de sobrevida recibiendo el medicamento, aún habiendo tenido metástasis, o sea, siendo en estadio 4, cosa que no veíamos antes. Otro de los genes que pudo venir a revolucionar también, que lo vamos a ver más adelante, es el KRAS en colon, que es muy interesante. Es una de las cosas que apasiona porque siempre veíamos que el cáncer de colon era una patología que se comportaba distinto de persona en persona. Entonces, y el EGFR en pulmón. Entonces, pongo esto aquí de la huella porque cada tumor tiene, así como nosotros tenemos nuestra propia huella, ellos tienen propiamente sus manifestaciones genéticas. Y es a través de estos estudios, algunos como son la secuenciación genética, que nosotros podemos hacer esta medicina de precisión. Un poquito acerca de la historia de la biología molecular. Ya desde 1970 se comenzaron a descubrir los primeros oncogenes, ¿verdad?, y alelos mutados en aves. Para el 81-82, este oncogen humano RAS fue descubierto y se comenzaron a tipificar los cánceres de colon, aunque no se tenían todavía pruebas diagnósticas rápidas y también poder dar algún tipo de tratamiento a los pacientes cuando tuvieran esta mutación. En el 86 se identificó el primer gen supresor, después en el 92 se logró terminar la secuenciación del genoma humano y luego se hizo la secuenciación del genoma tumoral, que esta es la parte que yo les
quiero explicar un poco. Nosotros cuando hacemos secuenciaciones en oncología lo hacemos prácticamente en el tejido tumoral, no en el tejido del paciente. Por eso le llamo más una medicina de precisión, porque cuando hablamos de medicina personalizada, sería poder tener los aspectos propios del paciente. Incluso podríamos hablar de dosis adecuadas al paciente de acuerdo a sus genes, de tipos de medicamentos que son más convenientes para el paciente, de esquemas que son más convenientes. Entonces, cuando ya tengamos una medicina de tipo personalizada, la medicina de precisión va a tener mejores resultados. Nosotros también contamos con esto que se llama el TCAG, que es un proyecto para identificar el conjunto completo de cambios en el ADN de muchos cánceres, tanto para prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer. ¿En qué consistió esto? Bueno, durante un periodo aproximadamente entre 10 y 15 años se estuvieron tomando muestras de los tumores a nivel mundial, se colectaban esas muestras y se comenzaron a secuenciar para saber qué tipo de alteraciones genómicas podían tener. Y se hizo una como biblioteca de todas estas y en base a eso ahora podemos nosotros decir, por ejemplo, que un cáncer de páncreas puede tener 5 mutaciones que son muy precisas para poder hacer el diagnóstico. La otra cosa que también ha venido a revolucionar con esto es que en los proyectos que se hacen a nivel mundial es también para conocer cómo nos comportamos a nivel genético, cada región, ¿verdad? Porque las razas son distintas, la alimentación es distinta, el medio ambiente es distinto, entonces no podemos cuando decimos traer toda la evidencia que se hace en Europa con el manejo del cáncer de pulmón de allá, que tiene mucho que ver con fumar, con respecto al cáncer de pulmón que se da en las mujeres jóvenes de este país que no son fumadoras. Entonces, esta parte de conocer genéticamente los tumores también nos permite que nosotros podamos hacer estudios epidemiológicos y podamos tener conocimiento de cómo es el comportamiento de la población. Las terapias dirigidas o anticuerpos monoclonales fueron el boom desde 1997, revolucionaron el mundo de las leucemias y las linfomas. Este de cáncer de mama ya se los había mencionado, pero para que vean que fue descubierto mucho antes, pero en el 98 ya aparece un medicamento que podía bloquear este receptor. Después vinieron los antiangiogénicos, que son medicamentos también anticuerpos monoclonales contra un receptor específico. Vino el cetuximab en el 2004 y para el 2008 tenemos estos medicamentos que son inhibidores de quinasa. ¿A qué me lleva esto? A que la revolución de la medicina o el boom de la medicina de este tiempo fue algo que nosotros hacíamos contra un receptor específicamente. Pero incluso los tumores, todos pueden expresar un receptor, pero cuando nosotros tratamos de hacer un bloqueo de ese receptor, las respuestas van a ser distintas de paciente a paciente. Y entonces ahí es a donde nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Si está en el mismo estadio, la misma edad, son pacientes salvadoreños, ¿por qué un paciente responde y por qué otro paciente no va a tener la misma respuesta esperada? Pues sencillo, cuando comenzamos a ver la genética de los pacientes, puede ser que la enfermedad sea idéntica, pero que el paciente A no tenga genes de resistencia a la terapia que estamos utilizando y el paciente B sí la tenga. Entonces, también esto vamos a ver un concepto un poquito más adelante de lo que es la heterogeneidad tumoral. ¿Y por qué hablamos de esto del comportamiento tumoral desigual? Porque es muy complejo la genética de los tumores. Es tan complejo como la genética marcada en una familia. Aquí vemos nosotros una pareja, una hija rubia, ¿verdad? Otra pelo liso, la otra cabello negro. Probablemente alguna sea intolerante a la lactosa, probablemente otra no le guste una comida, probablemente una tenga un tipo de alergias. Y estamos hablando que si nosotros secuenciamos y tenemos el ADN de estas 3 chicas, van a ser el ADN iguales porque son del mismo padre y la misma madre. Pues así vienen siendo los tumores. Tienen muchas veces el mismo ADN del paciente, pero van a tener ciertas mutaciones que le van a permitir ser más agresivos, tener resistencias. Entonces, a pesar que conocemos los tumores, podemos decir que cada uno incluso se va a comportar diferente en lo que es
el tumor primario y el tumor secundario, que son las metástasis. Entonces, esto es muy complejo y pues a veces no damos en el blanco tan fácilmente. Para que entendamos un poco esto de la heterogeneidad tumoral, ¿verdad? Porque hay diferentes respuestas, aquí tenemos ejemplificado tres pacientes con un cáncer de colon, en los cuales probablemente puedan tener el mismo estadio, pero este paciente puede tener una mutación en el KRAS, este puede ser no mutado, y este paciente puede venir de una familia que tuvo una poliposis familiar, que es algo que le da inherente un carácter hereditario al cáncer de colon. Entonces, a pesar de que es el mismo cáncer de colon que nosotros conocemos y en el mismo estadio, el comportamiento va a ser muy distinto. Muchas veces los cánceres de origen genético o hereditario van a ser cánceres un poquito más agresivos y refractarios a los tratamientos. Y ya propiamente dentro del tumor pueden haber variaciones, ¿verdad? A mí me sucedió una vez que un tumor, la mitad del tumor la mandamos a un laboratorio y la mitad del tumor a otro laboratorio, y me contestaban dos cosas distintas. Siempre el mismo tumor, pero con grados de agresividad totalmente distintos. Y eso se debe a que dentro del tumor también pueden haber muchas variaciones en cuanto a las poblaciones celulares. Pueden haber unas que sean más, que forman más metástasis, una población que puede ser más agresiva, una población que puede responder mejor a un medicamento. Entonces, como vemos que esto puede ser tan variable, de eso sirve de mucho cuando nosotros tipificamos los tumores o los secuenciamos, porque podemos encontrar genes o podemos encontrar drivers que pueden servirnos para guiarnos en la pauta de tratamiento. Y muy dentro del tumor, a pesar de todas las diferenciaciones que tiene, también las metástasis pueden tener diferencias. El tumor que le dio origen aquí en el colon a este y que se fue para el pulmón, el del pulmón puede ser totalmente distinto. Por eso nosotros rebiopsiamos a los pacientes cuando han hecho metástasis, porque incluso este puede expresar un tipo de genes o de receptores y este no expresarlo. ¿Qué se ha revolucionado con la medicina de precisión? Muchos hoy, cuando oímos el concepto de medicina de precisión, creemos que es tratamiento preciso o tratamiento lo mejor que le podemos dar al paciente. Pero esto no solo ha venido a cambiar los tratamientos que eran la poliquimioterapia, ¿verdad? Que, bueno, hacíamos mezcla de uno que iba a actuar sobre las ciclinas, un medicamento que iba a actuar en la fase de mitosis, un medicamento que iba a actuar en la fase de síntesis, y tratábamos de hacer mezclas, a veces dupletas o tripletas, para que nosotros pudiéramos decir, pues le vamos a dar al tumor por todos lados para poderlo destruir. Pero no solo es en los tratamientos que ha cambiado, no solo los ha vuelto más específicos, hay otros aspectos. El aspecto pronóstico. Si a mí un tumor, por ejemplo en colon, me tiene una mutación BRAF, yo sé que ese paciente es de muy mal pronóstico porque es inherente a la mutación ese pronóstico. También me puede servir las pruebas para diagnóstico. A veces hay tumores que por medio de histopatología, inmunohistoquímica, todo lo que el patólogo pueda hacer, no se logra llegar a un diagnóstico exacto. Pero cuando lo tipificamos y vemos los genes, según la base de datos que se tiene en ese atlas que les digo, en esa biblioteca, podríamos decir que si tiene 5 de 5 genes que son diagnósticos patognomónicos o que se encuentran en un tumor, ya nos podrían orientar al diagnóstico. Y sobre todo a tipificarlos mejor. La otra cosa que va a ser muy interesante, pero esto a futuro, es que vamos a poder conocer la población para futuras políticas de tratamiento. Si yo estoy viendo que las mutaciones más frecuentes o los cánceres más frecuentes se presentan al lado derecho en mi población y que están presentando repetitivamente un tipo de mutación, yo puedo comenzar a hacer algunas políticas de índole epidemiológico para que podamos hacer un rastreo o un seguimiento de estos pacientes mejor, lo que sería una medicina preventiva. No tanto así como el caso de Angel Jolie, que tiene el gen BRCA, que todo esto es de todos sabidos, que su madre tenía un cáncer de ovario, la abuela había tenido también, entonces al tener esta mutación ella determinó hacerse su mastectomía bilateral por el riesgo inherente y bastante elevado del 60% de tener un cáncer de mama. Entonces, cuando nosotros podamos tipificar o secuenciar
los tumores y después a las poblaciones, vamos a poder dar políticas de mejores tratamientos de tipo preventivo. La utilidad de las pruebas. Bueno, lo principal y lo que todo el mundo busca es tener driver accionables. Esto es como tener un objetivo terapéutico, un blanco terapéutico, algo a lo que yo pueda apuntar y saber que va a ser muy específico y más eficaz en el paciente que lo utilice. Otra de las cosas que a nosotros nos ayuda mucho es para diagnóstico, para identificar posibles toxicidades. Ya hay secuenciaciones genéticas en las cuales un paciente que puede expresar que tiene una mutación que lo hace susceptible a que sea potencialmente más tóxica la quimioterapia en ellos, nos puede ayudar para que nosotros tuviéramos que cambiar a otro tipo de esquema. Esta es una de las partes más importantes para mí, la resistencia a drogas. He tenido experiencia con pacientes a los cuales hemos secuenciado, no hemos encontrado ningún driver, o sea, ningún tipo de objetivo terapéutico, pero sí hemos visto que tiene resistencia a múltiples drogas. Entonces, explicamos nosotros cuando hablamos con el paciente que en base a la genética de su tumor, ninguno de los tratamientos que nosotros le pudiéramos ofrecer va a ser efectivo. Y se lo podemos dar nosotros con mucha confianza de decírselo, para que el paciente no se sienta mal, que lo dejemos sin ningún tratamiento y que después esté diciendo, bueno, no me dieron nada. Y les digo yo si fuera, yo preferiría que no me den nada si ya tengo mis genes de resistencia a las drogas, a que me vayan a poner un tratamiento que solo me va a dar una toxicidad. También sirven para pronóstico y ya hay pruebas que sirven para seguimiento. Por ejemplo, cuando hacemos una biopsia líquida en sangre, un paciente que después de haber terminado todo su tratamiento, estamos rastreando en sangre a ver si hay ADN, para ver si la enfermedad presenta alguna recurrencia temprana y poderla tratar o poder ver pues qué más tratamiento se le puede hacer. Esto sirve para seguimiento. Las pruebas en teoría tendrían que ser específicas, sensibles y reproducibles. De la experiencia que tenemos nosotros con aproximadamente 45 pacientes que hemos secuenciado, se podría decir que se cumplen las 3 tipos de los objetivos, porque hemos podido reproducir cosas como que estuviéramos en el primer mundo. Y que son sensibles, sí, porque nos han permitido hacer cambios de diagnósticos y usar otras terapéuticas, y a los pacientes, pues gracias a Dios les ha ido. Hay algunos descubrimientos que tienen impacto múltiple. Cuando hablamos de esto es que no solo revoluciona el tratamiento, sino que podemos nosotros revolucionar los pronósticos. Podemos hacer otro tipo de medidas más importantes como son las medidas preventivas. Para el 2013 se había descubierto y había salido esta noticia en el Vall d'Hebron, ¿verdad? De que ya con las mutaciones en el gen RAS íbamos a tener un poquito más de medicina personalizada en el cáncer de recto. Y comenzamos nosotros a mandarle a los pacientes el RAS o la mutación del RAS, y resultó ser que al final ya no solo era la mutación del RAS la que era importante clínicamente hablando, sino que venía el KRAS, el HER2/neu y la TP53 y el APC. Y aquí lo ponen esto en colores y es bastante importante que lo reconozcamos y lo veamos, porque esto es lo que nosotros no entendíamos que pasaba con el cáncer de recto y colon. Este lado izquierdo, que es un lado que embriológicamente tiene distinto origen y a partir de aquí tiene otro origen embriológico, se comportan distintamente como que fueran dos órganos, siendo el mismo colon. Y vean este rojo que es el gen BRAF, que está muchísimo más frecuente en el lado derecho y le confiere que estos cánceres sean muchísimo más agresivos. Incluso cuando encontramos nosotros esta mutación en los pacientes, lo principal que hacemos es dar una quimioterapia que nosotros llamamos bomba, que ocupamos todos los medicamentos habidos y por haber de entrada. O sea, este paciente, si tiene una buena condición en general, un paciente joven, va a una poliquimioterapia. Y lo contrario en el cáncer del lado izquierdo. Entonces, ahora nosotros podemos, a través de las secuenciaciones o incluso con solo saber el lado del tumor, poderle dar un pronóstico al paciente. Pero son muy específicas y cada una de estas tienen relevancia. Por ejemplo, el KRAS tiene relevancia para saber cómo le va a ir en cuanto a sobrevida al paciente. Entonces, ahora los diagnósticos ya no solo van a ser clínicos ni patológicos.
¿verdad? Radiología nos ayuda mucho, pero la data molecular va a ser lo que va a venir a revolucionar completamente la decisión clínica y terapéutica. Esto solo para que vean lo del gen Carras, y lo quiero dar en cuanto a sobrevidas, porque la relevancia de esto no es venir a hablarles de cómo es el comportamiento del cáncer, sino que al poderlo tipificar o al poder tener medicina personalizada, las sobrevidas son rotundamente distintas. Este paciente, este porcentaje de pacientes mutados del Carras, ¿verdad? Lo tienen mutado más en el lado derecho que en el lado izquierdo, ¿verdad? Pero ustedes tienen que ver esto, la sobrevida global. Un paciente que es no mutado, o el que nosotros llamamos wild type, si es del lado derecho, su sobrevida global son 19.4 meses. Pero si es el mismo cáncer en el lado izquierdo y tiene el Carras wild type, la sobrevida es de 34.2 meses. Estamos hablando casi un tercio, o estamos hablando casi el doblando la sobrevida de estos pacientes. Y en sobrevida libre de progresión, que es el tiempo que el paciente libre pasa sin que su enfermedad le avance, estamos hablando de estadios 4 también, si es del lado derecho y tiene el Carras wild type, van a ser 8.9 meses, y si es del lado izquierdo, 11.5 meses. Ahora, ¿en qué patologías? Porque no es para todos los cánceres. Esto no queremos venir y vender la idea de que si no me hacen una secuenciación, no me están haciendo mi tratamiento como debe de ser. Realmente todavía esto es muy nuevo, está revolucionando y avanzando, pero no podemos decir que es para todos los pacientes. Inclusive lo más importante que nosotros, por lo menos en los protocolos de estas pruebas que tenemos en el Seguro Social, es el ECOG del paciente o el estado funcional. Nosotros nos vamos de 0 a 1. Al paciente 2 casi nunca lo secuenciamos. Y esto es el estado funcional, porque si el paciente todavía tiene calidad de vida, es un paciente que su función de órgano está muy buena, que tiene una expectancia de vida mayor de 6 meses, pues sí podríamos incluirlo dentro de los pacientes que vamos a secuenciar para poderles dar una terapia óptima. Pero en nuestro protocolo, en base a todo lo que hemos analizado, estudiado, costos-beneficios y cuáles serían los principales pacientes que se podrían hacer este tipo de pruebas, están sin caber duda alguna el cáncer de pulmón, sobre todo en estadio 4. También tenemos el carcinoma de origen desconocido. A veces hay tumores que están múltiples metástasis que no logramos distinguir ni por tipo de marcadores, ni por biopsia, ni por nada de dónde es el origen de ese cáncer. Y a veces al secuenciar y ver los tipos de genes que tiene, podemos pues, dar un diagnóstico más acertado. Después también están las neoplasias raras sin estándar definido de tratamiento. Y este es el caso de los sarcomas. Los sarcomas son unos tumores tan heterogéneos y tan variables que sus tasas de respuesta a quimioterapia andan entre el 20 al 30% los que responden. Y hay algunos que jamás van a responder ni a quimio ni a radiación. El caso, por ejemplo, del sarcoma alveolar. Entonces, para ese tipo de tumores nosotros secuenciamos para poder ver si hay alguna oportunidad de tratamiento. Y algo que a mí me sorprendió, que lo leí hace como 6 años aproximadamente, es que a veces estos tipos de pruebas nos van a dar resultados paradójicos o que no entendemos y que nosotros decimos, ¿cómo es posible que tenga ese tumor esto y que responda a eso? Yo leí en una revista un caso de la escuela japonesa donde ponían un caso de cáncer de colon refractario a todas las quimioterapias. Ya habían usado 3 líneas de quimio. Secuenciaron el paciente y dentro de las mutaciones del paciente que encontraron una asociada al receptor de angiotensina, el que nosotros vemos en hipertensión arterial. Y como una manera, todo off-label, ¿verdad? Eso es fuera de lo que es el contexto científico puro, de decir que tenemos la mayor evidencia, utilizaron un inhibidor de angiotensina, no me recuerdo si fue irbesartán o calbersartán, y el paciente hizo respuesta a las metástasis que tenía a nivel del hígado. Entonces yo en ese tiempo, hace 6 años, me sorprendía tanto porque decía, ¿cómo es que algo va a venir a cambiar? O sea, no utilizaron después quimioterapia, sino que otro tipo de medicamento. Pero como vuelvo a repetir, esto es muy nuevo, todavía estamos tratando de interpretar. Nosotros como oncólogos no somos quienes leemos las pruebas,
las interpretaciones las hacen los biólogos moleculares. Hay gente con mucha experticia en esto. Nosotros usamos los aspectos clínicos, los aspectos radiológicos, unimos, vemos el estado del paciente y en base a lo que nos pueda dar el informe, una prueba de esta, pues nosotros podemos también tomar las decisiones. Pero no queremos decir tampoco que pues somos expertos en esto. Simplemente lo hemos encontrado como un instrumento que podemos utilizar y que puede ser de ayuda para un grupo de nuestros pacientes. También ahora ya comenzaron, vean, esto es muy actual, esto es de mayo del 2022, incluso a cambiar las clasificaciones de los tumores. En cáncer de endometrio y hay una clasificación molecular que está en base a la era de la medicina de precisión. Entonces, por eso digo, no solo sirve para que podamos decir qué darle al paciente, sino incluso para tipificar mejor. Aquí hay otro artículo de marzo del 21 en el cual se ve, ya están haciendo estudios de la utilidad en el mundo real, ya no solo en el mundo de los laboratorios, de secuenciar a los pacientes en los adenocarcinomas de cáncer de pulmón, con muy buenos resultados. También tenemos en sarcomas que no tienen ninguna mutación y que se ha tratado de ir investigando hacia qué podríamos darle a estos pacientes, o sea, hacia qué genes o receptores podríamos dar. Los tipos de pruebas. Hay sin número de tipos de pruebas. Traigo de las que son para mí las más importantes y relevantes porque pues a nivel mundial todo el mundo está haciendo ahora pruebas de secuenciación. Esta es una de las más viejas, el Oncotype. Es una prueba de 21 genes en cáncer de mama temprano. Yo tuve un caso muy interesante de una paciente que tenía un cáncer de mama temprano y que por inmunohistoquímica o por lo que nosotros podemos hacer a través de patología convencional, parecía ser un cáncer nada agresivo. Entonces no dimos quimioterapia, solo fue a cirugía y a radiación, no dimos quimio, pero la paciente tenía una inquietud. Ella consultó en Cuba y ella le habían dicho por qué nosotros no habíamos usado quimio. Entonces se quedó con esa inquietud y después le generó una ansiedad y mandamos a hacer el Oncotype y al hacerle su análisis de 21 genes, la paciente era de muy, muy bajo riesgo, o sea que habíamos hecho bien en no darle quimio, pero esto vino a corroborar, ¿verdad? Porque incluso a uno de médico a veces le queda la sensación de si le diera o no le diera, ¿verdad? En estos casos, cuando son casos en estadios tempranos que todavía cabe la incertidumbre si se van a beneficiar o no de quimio. Entonces, esto ha venido a revolucionar y muchas pacientes se han podido liberar de lo que es la quimioterapia en estadios tempranos con solo el hecho de que se les haga un análisis de estos genes, que tiene una puntuación y en base a los puntos le indican a uno de oncólogo qué tan factible o qué tan necesario es hacer la quimio o cuáles serían los beneficios del paciente. Esta paciente tenía un riesgo de metástasis a 10 años de 2%. O sea, no había que darle quimioterapia. También está uno, que se llama el Action Oncokit diagnóstico, que mide todos estos. Este es bastante bueno para pulmón también. Y pueden ver ustedes, y tenemos este otro, que es con el que yo tengo mucha experiencia. Digo experiencia porque gracias a los laboratorios que nos han ayudado donando algunas pruebas para los pacientes, se lograron hacer secuenciaciones de este tipo. Y pues Foundation Medicine, quien es que nos vende actualmente y quien nos proporciona las pruebas de secuenciación, tienen, aparte de la mayor cantidad de genes que pueden secuenciar, una base de datos en la que ellos se basan para podernos decir qué hacer con nuestro paciente. Nos dan los contactos con los biólogos moleculares, podemos hacer videoconferencias con ellos, videollamadas y hacer algunas de nuestros cuestionamientos y decir qué podría ser lo mejor para nuestro paciente. O sea que la prueba no solo es que venga algo en papel, sino que también nos dan el soporte científico con las personas adecuadas. Este es el que nosotros tenemos ahorita en uso para nuestros pacientes, muy seleccionados. Vamos comenzando actualmente, quizás hemos hecho este año unas 5 secuenciaciones por parte de los pacientes del Seguro Social. Y solo un poquito, no quiero aburrirlos con esta que es muy cargada, pero para que vean desde el 70 al 2021 cómo se ha comportado el cáncer de pulmón y en base a qué se ha comportado así, en base a lo que hemos ido descubriendo. Me paro aquí
donde estábamos en el año 2000, cuando yo comencé a estudiar, ¿verdad? Aquí había nuevas técnicas diagnósticas más precisas, ya para el 2000 había el PET y estaba esta, que es una forma de tomar muestras para los pacientes, para tomar biopsia, pero nosotros estábamos más o menos por aquí, estábamos 10 años atrás, 20 años atrás, con quimioterapia basada en platinos. Después vino el descubrimiento del EGFR, que recuerdo que en un congreso lo dieron como que ya se había encontrado el gen del cáncer de pulmón y que ahora todos los pacientes de cáncer de pulmón iban a tener oportunidad de curarse, con solo que se les tratara adecuadamente con los inhibidores de EGFR. Y da la casualidad que del 100% de los tumores, solo un 20% daban la expresión del EGFR. Y esto varía de país a país. Por ejemplo, Perú, que tiene una población asiática bastante fuerte, llegan hasta el 40%. Nosotros, con los pacientes que hemos logrado tipificarles el EGFR, podríamos decir que hasta un 18 o 25% de los pacientes de nuestro país tienen esta mutación. Pero es muy importante y es tan relevante encontrárselas porque la terapia dirigida hacia esto da un beneficio, casi duplica las sobrevidas. Y darle quimioterapia a un paciente que tenga esta mutación es lo peor que podemos hacer. Le bota la sobrevida al paciente. Entonces, ya nosotros está pues tipificado y lo tenemos protocolizado en la institución, hacerles el EGFR a todos los pacientes que tienen adenocarcinoma del pulmón. Esta es otra de las mutaciones, otras locaciones que a mí me encantan, el ALK, porque vimos pacientes incluso con metástasis cerebrales con múltiple enfermedad pulmonar, pacientes, mujeres jóvenes, nunca fumadoras. Y tenemos un caso un caso nada más que hemos descubierto y que se le ha tratado, el medicamento fue donado, que se lo dieron a la paciente, pero la sobrevida de las pacientes y las tasas de respuesta son enormes, o sea, a los 14 días uno está viendo un cambio radical en el TAC de la paciente. Ya para el 2016 vinieron las inmunoterapias, que también se pueden hacer a través de las secuenciaciones, podemos saber el estado también de cómo el paciente tiene el PDL1, y este osimertinib, que ha sido un medicamento que ha sido creado específicamente para los pacientes que tienen esta mutación, pero que se vuelven refractarios. Entonces, todo esto, las nuevas tecnologías, los nuevos tipos de tomar biopsia, la secuenciación, el desarrollo de nuevos medicamentos revoluciona y claro, de pasar de una sobrevida, como me decían mis maestros a mí alrededor del 2003, sin quimioterapia un cáncer de pulmón te va a durar 3 meses, con quimioterapia 6, luego vi que había un avance y llegamos a 9 meses, luego cuando aparecieron las terapias como el pemetrexed llegamos a 17 meses de sobrevida, y ahora con el advenimiento de todo esto hay pacientes que tienen más de 5 años de sobrevida en etapas avanzadas. Para que veamos un poquito cómo se comportan las mutaciones también en cáncer de pulmón, ¿verdad? No todas, aquí está lo del EGFR, un 17%, más o menos por aquí anda El Salvador. Del ALK, yo solo he visto un caso. Y estas son otras mutaciones que podrían ser driver, pero si ustedes se fijan son muy extrañas, son muy raras, ¿verdad? Esta también es un poquito complicada de explicar, pero lo que yo quiero que vean aquí es cómo la sobrevida media de los pacientes con mutaciones llega hasta el 36.8% de meses. Y cuando un paciente no tiene una mutación que sea driver, es un paciente que está casi condenado a tener una sobrevida a 5 años menos del 20%. O sea, son muy bajas. Entonces, aquí ven ustedes en la línea morada los pacientes que no tienen mutaciones, esta es su tasa de sobrevida. El que tiene la mutación del ALK, ¿verdad? Que es muy específica, pero muy pocos pacientes, pero con muy buenas respuestas cuando se dan las terapias dirigidas. Los que tienen el EGFR también con una mejor sobrevida. Entonces, definitivamente un paciente que tenga una mutación driver, su sobrevida se va a ver siempre mejorada cuando nosotros demos las terapias adecuadas. El caso de melanoma metastásico. El melanoma es una de las patologías que nosotros siempre hemos tenido como patología huérfana, donde no había nada que hacer y donde la cirugía, después de eso, pues Dios con el paciente, usábamos interferón, algunos en el Hospital Rosales todavía utilizando terapia con BCG,
Y ustedes pueden ver que esta quimioterapia, que es una quimioterapia bastante tóxica, nos daba hasta 6 meses de sobrevida en el paciente metastásico. Luego aparecieron las inmunoterapias como el Bemurafenib y podíamos llegar con un paciente hasta 12 meses, o sea, duplicábamos esta sobrevida. Luego apareció que el 50% de estos pacientes expresan el BRAF, ¿verdad? Y cuando dábamos inhibición del BRAF y del MEK, hemos llegado a los pacientes a 24 meses. Y ahora con el advenimiento de la inmunoterapia podemos tener pacientes hasta con 36 meses de sobrevida. O sea, para uno de oncólogos de tener un paciente metastásico, estadio 4, 6 meses de sobrevida y cambiarle hasta 36, pues es una ganancia bastante importante. Voy a hablar de la experiencia que tengo en las secuenciaciones así rápidamente. En sarcomas, como ya lo dije, hay casi 80 tipos de sarcomas. Hay un 30% de dificultad diagnóstico en los mejores centros de patología subespecializados. O sea, estamos hablando centros de Estados Unidos, centros de España, en los cuales los tipos de equipos que se tienen para hacer diagnóstico histopatológico son muy de avanzada y aún así ellos tienen un 30%. La conveniencia de estas pruebas en sarcomas es que los sarcomas tienen mutaciones y translocaciones en un tercio de todos los sarcomas. Y que la mayoría también tienen complejos genómicos o cambios en sus cromosomas. Algunos tienen mutaciones muy puntuales como los GIS, que son un tipo de tumores gastrointestinales, sarcoma de tumor gastrointestinal, y que expresan el CD117, que se da un medicamento que bloquea esto y las sobrevidas son espectaculares. Entonces, ¿qué puntos claves hay en sarcomas? Bueno, uno es que tienen 40% de mutaciones, que los pacientes con sarcomas tienen mucho componente familiar. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que al tener un componente familiar y nosotros encontramos estos tumores tempranamente en los pacientes, sus familiares se pueden beneficiar de un seguimiento. Las pruebas NGS no son aún muy costo efectivas en sarcomas. O sea que si yo en el año tengo 80 sarcomas, 100 sarcomas, más o menos en mis casuísticas de lo que yo estoy viendo en el hospital, no es para todos los sarcomas. Nosotros hemos tenido más o menos 10 o 12 casos que sean los candidatos para secuenciar. Y es porque eso así está descrito. ¿A quiénes? Pues basados en los resultados que tenemos de las secuenciaciones, debe de considerarse en los pacientes siempre y cuando su ECOG sea 0 o 1, o sea, tengan un buen estado general. Estos tumores ya se sabe que son quimiorrefractarios y también nosotros sabemos que estos tumores a veces ni siquiera la radioterapia les puede ayudar. Entonces, tipificarlos, poderles encontrar algún driver o incluso genes de resistencia que nos digan, bueno, solo vamos a hacer manejo paliativo en este paciente, es muy importante. Estos son los tipos de sarcomas en los que hay evidencia de costo-beneficio que para que los podamos secuenciar. Los indiferenciados, liposarcomas desdiferenciados, sarcomas alveolares y angiosarcomas. Esta es nuestra experiencia en el IS. Hemos secuenciado 45 pacientes en total. De los 45, 23, y le pongo muestra porque estos son los pacientes que yo he tenido a mi cargo y de los cuales he tenido acceso a las secuenciaciones. Hubo 3 pruebas fallidas. Ojo con esto. Prueba fallida quiere decir que el tipo de material que nosotros teníamos ya no estaba bien el ADN preservado en el paciente y por lo tanto, como no estaba bien preservado, estos pacientes pues no se pudo hacer la secuenciación. Hice también 4 casos de cáncer de pulmón, un caso de un cáncer de páncreas, que era papá de un médico y nosotros pues le encontramos ahí un gen que le daba un riesgo a la familia de tener también otros tipos de cánceres. 3 casos de primarios desconocidos que no sabíamos qué era, 11 casos de sarcomas y un tumor renal con diferenciación sarcomatoide. ¿Qué encontramos en los diagnósticos de sarcoma? Encontramos 2 liposarcomas desdiferenciados, 2 de tipo mixoides, un miofibroblástico, un tumor de vaina de nervio periférico, un tumor desmoide, un sarcoma alveolar y este es lo más último que hemos mandado ahorita, es el paciente que se fue el mes anterior,
donde venía con un tumor hepático que no se logra diferenciar qué es, y por lo que nos refleja el estudio de secuenciación, pues lo obtenemos como un angiofibrosarcoma y va a ir a cirugía pronto. Y hemos encontrado también un joven de 34 años con un tumor retroperitoneal en el cual estábamos intentando dar algún tipo de quimioterapia, pero la secuenciación nos indica que tiene un gen de multiresistencia a drogas. ¿Ha habido cambios de diagnóstico? Sí, una paciente femenina de 67 años que tuvo un tumor retroperitoneal. Lo habían dado diagnóstico como un tumor miofibroblástico. Y cuando nosotros le hicimos el reporte de la Foundation Medicine, que es la prueba de secuenciación que mandamos, encontramos esto. De lo más relevante, la ciclina D, que estaba amplificada, y este MDM2. Este gen está presente hasta un 26% de los sarcomas, pero está presente en el 90% de los liposarcomas desdiferenciados. Y este otro que la paciente expresaba también está en el 93 a 100% de los liposarcomas desdiferenciados. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que no estábamos ante un tumor miofibroblástico como nos habían reportado por inmunohistoquímica, sino que se trataba de un liposarcoma desdiferenciado. Ambos de muy, muy mal pronóstico, pero este, por tener la ciclina 4 amplificada, podría ser una paciente candidata a que se le diera un medicamento específico para la ciclina 4. Este es otro caso de un paciente de 41 años. Si se fijan, casi todos nuestros pacientes son jóvenes. Es paciente masculino. En el 2014 tuvo un tumor que se le resecó en bloque, era retroperitoneal. Y este paciente, el diagnóstico fue un liposarcoma bien diferenciado esclerosante. Hasta aquí todo estaba bien, lo tuvimos en vigilancia. Y para el año 2019 el paciente hace una recurrencia. La recurrencia retroperitoneal no era quirúrgica. Y pues este paciente solo fue a una cirugía para tomar una nueva biopsia porque queríamos secuenciar. Y en efecto, al momento de secuenciar, cambió el diagnóstico a un liposarcoma desdiferenciado. Nos reunimos, ¿verdad? Fue en el 2019 que nos reunimos. ¿Qué hacer? ¿Darle quimio? ¿No darle? Bueno, ya si era un desdiferenciado, sabemos que no se benefician de quimioterapia. Solo para que ustedes vean, cirugía más quimioterapia en este tipo de tumores son los que tienen la peor sobrevida. Si solo se les hace cirugía es esto, y si damos cirugía más radiación, pues la sobrevida sí mejora. Entonces nos tomamos que le dieran radioterapia al paciente. Estos son, así es como nos vienen los reportes. Ustedes ven el nombre del paciente, el diagnóstico, todos los hallazgos genómicos. Y el hallazgo genómico más importante en este paciente fue la amplificación de la ciclina 4, que nos permitió poderle dar un tratamiento. Con palbociclib. Y aquí dice terapias con beneficio clínico en otro tipo de tumores, porque para el momento que nosotros tratamos a este paciente, todavía el palbociclib estaba en estudio para este tipo de tumores. Pero hablamos con el paciente, él lo consiguió, lo trajo de otro país y comenzamos el tratamiento, y la sobrevida, la calidad de la vida del paciente mejoró. Pero luego de 8 meses progresó, y eso era debido a que tenía también esto, el MDM2, que está presente en el 90% de los liposarcomas, pero el paciente también tenía un gen que le daba multiresistencia o estados de progresión rápida. Este caso era para distinguir, porque nos habían dicho que era un cáncer de riñón, pero no sabíamos tipificar si era tipo sarcomatoide, porque se trataba de un sarcoma o era un tumor de células claras. Y con esto lo pudimos ver y pudimos determinar que era un tipo de células claras con diferenciación rhabdomiosarcomatosa. Lo más importante también, terapias con beneficio clínico en los estados, cuando nos dan en las terapias que nosotros podemos utilizar en los pacientes, nos dan incluso los niveles de evidencia, y estas podrían ser unas muy buenas terapias para este caso. Tiene este gen también de alteración que le da un mal pronóstico. Este es el otro caso, un caso de pulmón. Vean las mutaciones que tiene. Este paciente, por esta mutación que le confiere un mal pronóstico, no fue candidato a que nosotros le diéramos terapia inmunológica, y quedó con quimioterapia, y aún así pues ha tenido una buena respuesta, pero por esto nosotros sabemos que va a recurrir tempranamente.
Este es el que les decía que era un cáncer de páncreas y lo relevante con él es que le encontramos esta mutación, que es el KRAS G12D con un predictor de mala respuesta a tratamientos, o sea que siempre nos decía la hija que porque el papá no estaba respondiendo a la quimioterapia y que ya con esto pudimos responder. Usamos 3 líneas de quimio y no había respuesta. En los pacientes que lo tienen mutado, la sobrevida es de 6 meses y al no tenerlo mutado pueden ser hasta 18 meses y así fue. En efecto, este paciente tuvo una muy mala sobrevida. Entonces vean que esta otra se correlaciona con cortas sobrevidas, o sea, teníamos 2 genes en el paciente que nos estaban diciendo que este paciente le iba a ir muy mal con su cáncer. No voy a mencionar los 45 casos que hemos secuenciado, realmente para todos los pacientes ha sido de mucho beneficio. Hemos tenido pacientes en los que cambiamos radicalmente el tratamiento con lo que nos pudieron decir. Incluso han llegado a ser papá. Hay una paciente que después del tratamiento ya tiene su bebé de 4 años. Entonces es muy gratificante para nosotros ver todo lo que se puede hacer con los estudios de secuenciación. Y aquí vamos ahora solo lo último, ya para terminar, que antes teníamos todo un grupo de pacientes con un mismo diagnóstico, sacábamos un promedio, de ese promedio hacíamos el tratamiento estándar. Y algunos habían buenos resultados, en otros ningún resultado y en el otro solo obteníamos efectos adversos. Ahora con el advenimiento de la medicina de precisión y conociendo el genoma del paciente, su entorno de vida, datos de la población que tenemos ahora con las bases de datos de esto de los tumores, podemos tener tratamientos personalizados que van a dar mejores resultados, van a mejorar también a los pacientes en cuanto a los efectos secundarios. Una de las cosas que yo siempre digo, si busca resultados diferentes, no vamos a hacer siempre lo mismo. Es el momento que comencemos a cambiar. Me encanta que se esté tomando esto, una decisión muy, muy acertada de que comencemos a conocer cómo es el comportamiento de nuestra población. Bueno, y aquí que nos descubrieron el código genético, pues ¿qué más vendrá más adelante? Ya no solo van a ser los genes, sino que también van a ser cuestiones muy propias a nivel de proteínas o incluso lo que están llamando epigenética, que viene también dando muchos cambios en los manejos de los pacientes. Abro el espacio para preguntas. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. En realidad, son 3 años desde que conversamos un poco sobre la medicina de precisión en la apertura de un ciclo de conferencias magistrales en una universidad de este país. Y desde entonces veníamos con esta ilusión, con esta inquietud de poder crear un programa de medicina de precisión para El Salvador que, por modesto que pudiera ser, significa una inversión no solo en tecnología, sino también en conocimiento, en adiestramientos, en creación de un grupo, de un equipo multidisciplinario que esté a cargo de un proyecto tan importante que no es ambicioso, que es justo para la población, por lo que hemos visto ahora de los grandes beneficios. La oncología de precisión es una de las ramas de la medicina de precisión, que se está convirtiendo ya no en un nuevo paradigma, sino en una realidad y en una necesidad urgente de implementarse, aún en países como el nuestro, en donde los presupuestos para salud no son la excepción, como en todo el mundo, son insuficientes siempre. La oncología de precisión en realidad surge como un método innovador y viene a ser ya, como lo vemos, con ejemplos claros, como lo que usted ha citado, una necesidad. Entonces, hay una pregunta aquí en el chat de un colega investigador que dice: buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos. Una pregunta: en los equipos de análisis de los casos, además del oncólogo, ¿qué otros perfiles profesionales se involucran? Nosotros en este momento solo hemos comenzado con el grupo de multidisciplinario que le damos a llamar del comité de sarcomas, donde participa el cirujano, el patólogo, que es nuestro mayor apoyo y es casi siempre el que nos dice: este paciente, por la tecnología o lo que nosotros tenemos, no podemos hacer un diagnóstico. Entonces sería ese pequeño equipo.
Ya cuando vamos a secuenciar un paciente, lo analizamos, ¿verdad? Se pasa al comité ahí de todos los oncólogos y luego, pues, no somos los oncólogos los que determinamos lo que le vamos a decir al paciente. Siempre nos comunicamos y tenemos asesoría con la gente del extranjero que son biólogos, ¿verdad? Moleculares, que nos están apoyando para decirnos el tipo de gen que han encontrado, cuál es la relevancia clínica de ese gen. A veces incluso nos pueden decir de estudios que se están llevando a cabo de alguna droga nueva para ver si se pueden introducir, pero lastimosamente en nuestro país eso todavía no se puede hacer por políticas que tenemos bueno, que los pacientes no pueden participar en estudios todavía. Hay que hacer una legalización de eso, por lo menos una normalización. Pero le digo, no soy oncólogo médico, quizás nosotros lo que hacemos es dejarnos guiar mucho por el patólogo, que cuando nos indica, él pone ahí, no podemos concluir un diagnóstico, se necesitan de pruebas de estudios moleculares. Y hay pruebas que son muy básicas, a veces solo son 5 o 6 lo que le vamos a secuenciar al paciente, y a veces hay algunos como en sarcomas que sí se necesitan pruebas como el Foundation M. Sí, es interesante todo esto que usted nos dice ahora y hay aquí agradecimientos por su ponencia de personas del instituto, pero también de otras partes del Sistema Nacional Integrado de Salud que desean éxitos en este emprendimiento. Y en realidad a mí me parece tan importante las repercusiones de un programa de oncología de precisión que tiene que ver también con el impacto en la farmacoeconomía, que a su vez es una oportunidad de justicia para todos los pacientes. Entonces, una pregunta que yo le tengo a usted, que está desde el área clínica, viendo los beneficios de la oncología de precisión, es, ¿qué sugiere usted de priorización en un programa de oncología de precisión? ¿Por qué cánceres inclinarnos? Yo iría a la cabeza porque nosotros tenemos una población en la cual desconocemos incluso el registro de tumores, no es un hecho en El Salvador. Lastimosamente se están dando los primeros pasos, venimos de años queriendo trabajar en eso para poder saber, porque el cáncer de próstata a nivel mundial es el más relevante en hombres, pero les digo, aquí en números es relevante, en cuanto a agresividad no mucho. Aquí lo que realmente está matando a hombres y mujeres es cáncer gástrico. Entonces yo no tengo, pero ni programas de detección temprana, que no me permite, si yo hago una detección temprana, no tendría que llegar a un paciente metastásico y estar secuenciando y viendo qué le puedo hacer. El comportamiento del Helicobacter pylori, Colombia tiene unos datos tan interesantes de lo que es el comportamiento genético, incluso por áreas en las regiones, la región de la costa, la región de la montaña. O sea, yo fui a una charla que ellos vinieron a dar en un simposio que se hizo aquí en El Salvador, y tienen muy bien tipificado el Helicobacter pylori, cómo se está comportando según la raza, según dónde vive. Entonces, si nosotros comenzamos a dar esos pasos, ¿verdad? Porque para mí lo más importante no es la cantidad. Mama son la cantidad mayor de cánceres, pero en mama ya hemos investigado y tenemos muchas cosas buenas que se están haciendo. Pero el cáncer gástrico se nos está llevando a la mayoría de la población que le da, y nosotros aquí no contamos con ninguna data de qué es lo que lo está causando y por qué nuestros pacientes 21 años, 24 años, un cáncer avanzado, uno no se lo espera y lo estamos viendo. Entonces, ¿Usted quizás por lo esa priorizaría por ahí, doctor? yo priorizaría el cáncer gástrico. Cáncer gástrico. Sí. Excelente contribución porque la opinión del clínico es tan importante para nosotros a la hora de priorizar, ¿verdad? En este proyecto que es modesto, pues, pero implica una inversión millonaria para el gobierno de El Salvador. Y Yo cuando comencé con esto de solicitar y de ir a defender el programa de que se pudiera hacer algunas secuenciaciones en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, tuve que presentar la casuística de mis casos y tuve que decir en qué oportunidades habían tenido los pacientes y cuáles habían sido los beneficios. E incluso el hecho de no dar una terapia. Estamos hablando de medicamentos costosos y medicamentos que necesitan que el paciente esté 5 días ingresado, que tenga apoyo transfusional, y los vamos a dar sin ningún resultado. Entonces, aquí es donde la parte que les digo que hacer los estudios de farmacoeconomía es, pero tan relevante, porque sin las duda pruebas alguna, uno las ve
uno las ve caras las pruebas, pero realmente el beneficio que se obtiene y en un paciente preciso y bien indicado, ¿verdad? No es para todos. Eso, yo Eso no está quiero que el claro. día de mañana toda la gente ande pidiendo la No, no. secuenciación, ¿verdad? Eso está claro como el agua, doctora. Y realmente creo que uno de los beneficios grandes que podríamos obtener de esto es que puede dar mayor equidad en la provisión de servicios a estos pacientes y el impacto al final económico es grande porque la facilidad de incorporarse a la vida productiva de algunos pacientes es mucho mayor cuando se tiene un tratamiento más personalizado. Preguntan aquí, ¿conoce experiencias sobre la temática en otros países de la región centroamericana? Lastimosamente, según por lo que yo he conocido a través de quienes nos proporcionan las pruebas, somos el país que tiene ahorita, digo lastimosamente porque no podemos compararnos con qué están haciendo y cómo se está comportando la región. La gente no le ha dado apertura a esto, pero es por desconocimiento. A veces nos da miedo el incursionar y meternos en esto porque nos hace leer y nos hace saber, como le dije hace poco a un paciente, me declaro incompetente y realmente fuimos 14 médicos los que nos declaramos así, no podemos hacer un diagnóstico, vamos a secuenciar a esa paciente mañana con su sangre en la médula ósea. Y les digo, nos ha puesto en jaque a todos, pero de así en Centroamérica yo no tengo mayor experiencia de decir este país lo está haciendo, simplemente porque la gente todavía le está dando, le tiene como duda, o yo creo que la primera pregunta que decía, si nos asesoramos, si nosotros esperamos a formar biólogos moleculares para comenzar con esto, no vamos a ir Nunca, dando pasos, nunca. nunca vamos a Entonces, hacer nada. solo analizamos quiénes se benefician, hacemos la prueba y hacemos la consulta directo con los expertos. Sí, estamos completamente de acuerdo y de esa es la forma como estamos procediendo nosotros en este proyecto que se está construyendo. Ya el gobierno ha hecho una inversión importante en adquirir secuenciadores para el Laboratorio Nacional de Salud Pública, importantes a socios internacionales para entrenar personal, importantes a socios con organizaciones no gubernamentales para darle sostenibilidad en el tiempo al proyecto, que es quizás una de las cosas fundamentales. Efectivamente, si vamos a esperar a que hayan biólogos moleculares para iniciar esto, vamos a esperar a que muera mucha gente sin darle una oportunidad. Hay otras preguntas aquí relacionadas. ¿Se necesitan más investigaciones y evidencias? Es comentario para poder enfocar un programa de abordaje de cáncer y terapia de precisión. ¿Qué nos puede recomendar para desarrollar este campo e impulsarlo en el país? Yo creo que lo de estas pruebas ya está más que definido, ¿verdad? Que alguien hace poco nos decía, no, es que aquí estamos secuenciando genes hasta en la PNC y les digo, no es esto, lo de nosotros es otra cosa No, no es lo distinta. mismo. Y entonces, pero para un programa de abordaje de cáncer es importante los datos epidemiológicos. Yo creo que debemos de comenzar por conocer cómo se comporta nuestra población. Costa Exactamente. Rica tiene muy bien tipificada su población. La ha identificado también, que les digo yo, que ellos saben qué tipo de cáncer de pulmón es el más frecuente, como si está asociado a tabaquismo o no está asociado a tabaquismo, lo saben. Nosotros aquí no sabemos qué es lo que está enfermando, por ejemplo, a las mujeres jóvenes con estas que tienen estas mutaciones raras, qué está pasando con esta población. Entonces, en un programa de abordaje de cáncer, lo principal es ahorita comenzar a conocer cómo es nuestra población, a meter los datos de Exactamente. los casos, hacer de carácter obligatorio que se reporten todos los cánceres de todo el país para saber cómo nos estamos comportando. Eso Dice la quizás gente, es una de las cosas sí, la importantes. mortalidad nuestra es altísima y les digo yo, es altísima porque nos encontramos en estadios avanzados. Muy tarde, muy tarde. Así es, Entonces, claro, si yo encuentro algo avanzado, mi sobrevida va a ser mucho menor. Pero, sin duda. pues, lo bueno hay, y otra cosa, la ayuda de los patólogos, ¿verdad? Siempre les decimos nosotros, el patólogo es el que ve la muestra que vamos a enviar, que tenga la cantidad suficiente de células que puedan ser secuenciadas. Entonces, podemos tener miles de secuenciaciones, pero si la muestra no fue bien preservada, si nosotros no tenemos los cuidados y los laboratorios autorizados para hacerlo, ¿verdad? Porque hace poco mandábamos a secuenciar pacientes para un CARRAS, por ejemplo, a Guatemala, y no es hablar mal de ellos, pero tuvimos mala experiencia, habían cosas que no nos orientaban a nada.
Entonces se hizo un análisis de calidad del laboratorio donde se estaba haciendo y ahora se ha cambiado a uno de Costa Rica. Sí, claro. El enfoque de trabajo en equipo multidisciplinario, como todo en medicina, es importante, ¿verdad? Para poder caminar en esto de una forma efectiva. Hay una pregunta aquí que dice, ¿los factores ambientales que se consideran cancerígenos se toman en cuenta en el abordaje personalizado del paciente oncológico? Sí, se toman. Por ejemplo, si yo tengo un paciente joven y es un paciente que nunca ha estado expuesto a asbesto y me salen que tiene un mesotelioma, yo no me la creo que tenga un mesotelioma. Porque Claro. yo ya sé cuáles son los factores, entonces ahí es donde yo puedo secuenciar ese paciente para poder hacer un diagnóstico. Y ya nos ha pasado, hasta con el hijo de un doctor que tenía un tumor en la axila, que decía que era metastásico, y había un pequeño nódulo como de 1 centímetro en el pulmón y resultó que era primario de pulmón. Mandamos una muestra del tumor de la axila y la tipificación genética era de un cáncer de pulmón. Un joven de 28 años no fumador. Entonces, ahí Interesante. es donde uno dice, pues realmente le comenzamos a dar tratamiento como cáncer de pulmón y ha respondido bastante bien. Entonces, pero los factores ambientales sí, aunados a la clínica, nos permiten decir, esto no va mucho con que se trate. Sin Conocemos los duda. aspectos, los aspectos clínicos del tumor nunca van a cambiar. Lo que va a Claro. cambiar es el comportamiento poblacional. Eso de estar viendo cánceres en pacientes tan jóvenes y tan agresivos esos gástricos, nos está dejando sorprendidos. Sí, puedo imaginarlo y he conocido casos de pacientes muy jóvenes también con cáncer de gástrico y de otras zonas anatómicas que realmente afligen mucho, ¿no? Se vislumbra que los dispositivos electrónicos de tabaco sean causa de cáncer, no solo de pulmón, doctora. La verdad es que siempre y cuando tengan cancerígenos van a dar cáncer y la gente lo asocia mucho también a lo de la cavidad oral. No solamente al de pulmón, estamos viendo laringe igual con este tipo de cigarrillos. Estos dispositivos no están protegiendo contra el cáncer. Esta Eso falsa fue seguridad que venden. parte del marketing que se les hizo. Sí, y eso es lo peligroso y es en lo que creo que debemos incidir como sector salud, de quitarle la idea a la población que estos dispositivos son seguros para evitar que tengan complicaciones como el cáncer. Los jóvenes cada vez más están utilizando estos cigarrillos y lo vemos, estos dispositivos electrónicos, con una gran seguridad, como si no pasara nada. Y sabemos que sí pasa. Entonces hay que quitarles la venda de los ojos para que no los usen también, porque es un hábito que es peligroso. Preguntan, ¿cuál es la razón por la que no se secuencia el HER2? Gracias, si le es posible responder. El HER2 es un receptor que nosotros incluso por técnicas de inmunistoquímica convencionales lo podemos hacer sin necesidad de secuenciar a un paciente. A veces el patólogo lo da en base a un nivel de cruces, ¿verdad? Ya cuando nos dicen 3 cruces que es positivo, pero a veces pueden salir algunos indeterminados con 2 cruces que no secuenciamos, sino que les pedimos un FISH para buscarle ¿verdad? La mutación que pueda tener, pero específicamente como es para un receptor no hay necesidad de secuenciar. ¿En quién se secuenciaría yo? Una paciente que ya venga de unas 2, 3 líneas de quimioterapia, que haya tenido el HERS y que esté mostrando algún tipo de resistencia inusual, que nosotros digamos no se está comportando como esperaríamos y estamos viendo la agresividad y todavía es una paciente joven, entonces tal vez secuenciaríamos para ver si hay oportunidades con otras drogas. Claro, nuevamente vemos la importancia no solamente del uso de la tecnología, sino del criterio clínico aplicado Exactamente, de de forma eso, individual. en definitiva, nosotros nadie de los oncólogos es para dejar una prueba, siempre pasan primero por un pequeño comité de tumores, luego pasa por todos los oncólogos y ya después va, ¿verdad? Pero tiene que tener el paciente, y hemos frenado a veces pruebas que están por mandarse y que el paciente se deteriora, porque decimos, si tiene un mal estado general, ningún tipo de secuenciación nos va a venir a decir qué terapia darle porque ya el estado no es bueno del paciente como para recibir un Claro, tratamiento. claro. Vemos cómo este tipo de tecnologías que tienen una gran base científica se apoyan siempre en el criterio clínico y ahora en la costumbre de manejar de forma
integrada en equipos multidisciplinarios, multiprofesionales los pacientes. Ya no es posible que una sola persona tome decisiones. Es un equipo previa discusión desde los enfoques y los saberes de cada área. Doctora, muchas gracias por su ponencia tan excelente. Decirle que este módulo de medicina de precisión es trascendental para el instituto como un ente rector de la investigación y como una entidad científica que asesora de forma constante al señor ministro de Salud y a los titulares. En realidad, este proyecto es un proyecto en realidad ambicioso, pero realista también, impostergable, como decimos, y no solamente tiene el componente de la oncología de precisión, vienen también a discusión los temas de la vigilancia genómica de los patógenos prevalentes en el país y su papel que tendría en la vigilancia genómica para la salud pública de gran impacto también. Y un último capítulo en el que vamos a discutir enfermedades no transmisibles priorizadas como la nefropatía mesoamericana y el papel de la secuenciación en este caso. Muchas gracias, doctora. Es un honor haberla tenido aquí y un gusto volverla a ver.